Mates, tengo congeladas hasta las ideas, pero es jueves de video y pues hay que darle continuidad al capítulo 4 del proceso de ventas 5.0, que es oferta, ¿ok? Como hemos visto en capítulos anteriores, ya generamos un ecosistema por piso en donde hay una conexión, en donde además tuvimos la oportunidad de hacer una investigación para conocer las necesidades, los deseos y los miedos de nuestro prospecto. En esta etapa de la oferta, que además es la que más creatividad va a requerir de todo nuestro proceso de ventas, es muy importante que podamos conectar aquello que investigamos en nuestro perfilamiento con aquellos beneficios que nuestro producto, nuestro servicio o nosotros mismos podamos ofrecer con relación en esa información que obtuvimos. Básicamente de eso se trata el proceso de la oferta. Ahora bien, es muy importante aclarar algunos aspectos antes de adentrarnos con las metodologías y con las técnicas. Por un lado, regularmente cuando hablamos de oferta pensamos en este discurso en donde nosotros le vamos a hablar de nuestro producto o servicio al cliente. Sin embargo, va más allá que eso. Si bien sí forma parte de la oferta el que yo te explique mi propuesta de valor como empresa o mi propuesta de valor como persona o mi propuesta de valor como empleado, también es importante considerar otros elementos que van a envolver de manera crucial esta etapa, que insisto, se va a basar completamente en lo que investigamos en el perfilamiento. Ojo, si nuestro perfilamiento en el paso anterior no fue lo suficientemente profundo o no fue lo suficientemente efectivo, esta etapa va a ser bien complicada que la podamos lograr de manera satisfactoria y por ende que podamos darle continuidad al cierre de una negociación. Por eso en el capítulo anterior les mencionaba que para mí el perfilamiento es uno de los ejes más importantes de todo nuestro proceso, porque partiendo de eso es que vamos a poder generar valor de manera específica con nuestros prospectos o con nuestros interlocutores. Ahora bien, después de esta introducción, me gustaría hablarte de este proceso primero en el ámbito empresarial, y vamos a pensar de entrada en que tenemos que hacer una presentación, ¿ok? Y esta presentación me refiero, vaya, a sí, tal cual estas que utilizamos a través de, en mi caso, Project o de Prezi. En muchos casos lo más común es utilizar PowerPoint. En lo personal, creo que es útil PowerPoint, a mí me parece un poco obsoleta ya la manera en la que se puedan hacer presentaciones ahí. Sin embargo, es fácil de utilizar y pues creo que todo el mundo tiene acceso a ella, puedes utilizarla. Sin embargo, si quieres meterle algo más pro, más nice, te sugiero Project o te sugiero Prezi. Son softwares que no son tan complejos tampoco utilizar. Hay versiones gratuitas, algunas pagadas, pero en realidad es muy poquito y la verdad es que sí le dan un boost a tus presentaciones. Y bien, hablando de presentaciones como tal, de armar una presentación hay que considerar los siguientes elementos. De entrada, me quiero ir con la regla 10-20-30 de Guy Kawasaki, y esta regla dice que tu presentación o tus presentaciones en general no deben contener primero más de 10 diapositivas, esa es la regla del 10, no deben durar más de 20 minutos, la regla del 20, y el tamaño de la letra debe tener un puntaje no menor a 30, es decir, una letra grande suficiente como para que la persona la pueda leer, pero además yo le agregaría que las letras que existan en una presentación solo sean textos de apoyo para reforzar elementos. Hay que evitar a toda costa hacer estas típicas presentaciones en donde nos pasamos leyendo todo lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque en ese caso, pues mejor te mando la presentación por correo, léela, y es lo mismo que tú me la estés recitando aquí, como si estuvieras en la clase secundaria hablando del grito de independencia. Entonces es importante esto. Ahora, una vez que consideramos la regla de los 10-20-30, ya saben, el dinamismo en una presentación tiene que ver con elementos visuales muy potentes, con incluso temas de multimedia, audio, video, algunos asuntos que despierten la parte sensorial que les he explicado en neuroventas, neuromarketing. Y también es muy importante considerar que tenga datos duros. ¿A qué me refiero con los datos duros? Me refiero a estadísticas, me refiero a artículos de empresas o de revistas o medios confiables en donde se aterrice de manera clara la información que tú estás verbalizando.
¿Por qué lo digo? Porque hay ocasiones en las que nosotros mencionamos que somos la mejor empresa o que logramos crecimientos del 20 o 30% en ventas con otras empresas en el pasado, o que hemos ayudado a más de 2,000 clientes y bla, bla, bla. Pero eso al final termina siendo información que al cliente le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Por qué? Porque él piensa, bueno, pues eso me lo dices tú porque trabajas aquí. Pero teniendo datos duros que puedan afirmar y que puedan reforzar y validar que lo que estás diciendo es cierto, va a ayudar muchísimo en tus presentaciones. Entonces, eso es lo primero a considerar para armar una presentación de la oferta, ¿ok? Número 2, acuérdate, en esta etapa, ahora lo que queremos es que el prospecto nos conozca a nosotros, o conozca a nuestra empresa, o conozca nuestro producto o servicio, o conozca nuestra idea. Ya en el capítulo pasado tuvimos oportunidad nosotros de conocerlo a él. Ahora él nos tiene que conocer a nosotros, pero para que nos pueda conocer de manera efectiva hay otros elementos que debemos considerar, además de la regla 10-20-30 y además del aspecto sensorial y audiovisual y de los datos duros. Por un lado, digamos que en el orden de prioridades deberíamos comenzar siempre con una portada, yo la sugiero así, y esta portada debe contener el nombre de tu empresa, o en este caso el tuyo, si no trabajas para una empresa. También debe contener el logotipo, ya sea de tu marca personal o de la empresa para la que trabajes o de tu marca propia, pero debe contener este elemento visual. Y por último debe contener tu nombre, tu cargo dentro de la empresa, si es que tuvieras algún cargo, si es a lo mejor un tema más personal, únicamente tu nombre y el nombre del cliente, ¿ok? Esto es bien importante, créanme. Pareciera que es algo muy básico, como en muchos aspectos he comentado, a veces los detalles son los que realmente hacen la diferencia. El que una persona vea que te diste el tiempo de armar algo que tiene su nombre, ya le hace pensar, esta persona está realmente interesada en ayudarme. Entonces ese detallito te va a ayudar muchísimo. Después de esto, tu presentación lo que debe plantear es el problema del cliente particularizado a su situación según lo que platicaste con él en el perfilamiento. Es bien importante esto. Primero debemos comenzar por la problemática del cliente bien identificada y particularizada. Después de eso, la siguiente etapa es cuál es la solución o soluciones a esa problemática, necesidad o deseo en específico y cómo lo vas a enlistar a través de beneficios. Más adelante les explico cómo lo vamos a hacer a nivel de una técnica o de un método. Después de tener la solución, ahora sí vamos a hablar de nuestro producto, de nuestro servicio y de nuestra oferta de valor, ¿ok? ¿Quiénes somos? ¿Qué vendemos? ¿Por qué lo vendemos? ¿En cuánto lo vendemos? ¿Cuáles son incluso los temas de los precios? Ahora sí, después de haber hablado de soluciones, hablamos de todo este tema ya per se de la empresa, del servicio, del producto, de esta información. Por último, hay que mencionar ventajas competitivas, un pequeño benchmarking. Esto, créanme, ayuda muchísimo. ¿Qué es un benchmarking o un análisis competitivo? Es realmente contrastar los beneficios que le estás presentando tú y los beneficios que le pudieran presentar otras empresas de servicios similares y contrastarlos con su caso particular. No estamos hablando de si soy mejor que él o no soy mejor que él, o que vendo mejor que él o vendo peor que él. No. Lo único que estoy diciendo es, aquí hice un análisis competitivo para que, según tu caso particular, tu problemática, necesidad o deseo, te voy a enlistar por qué yo tengo mejores soluciones para atender ese caso que otras empresas. Y con eso vas a evitar que te diga el clásico, ando checando, lo estoy pensando, lo voy a consultar con alguien más, o ando viendo en otro lado, o el típico, no, pues es que yo vi que ya estaba más barato enfrente y con Pedrito estaba más rápida la entrega, bla, bla, bla. Este análisis competitivo te ayuda para contrastar con él de manera clara esto, pero también para que tú conozcas a tu competencia y sepas cómo argumentar o contraargumentar alguna objeción. Pero bueno, muy importante. Y finalizar, por supuesto, con los next steps o los siguientes pasos. Esto, créanme, es lo más importante. No puedes terminar una presentación de tu oferta de venta sin tener siguientes pasos que estén definidos en fechas, en horarios y en acciones a tomar. Por ejemplo, vamos a pensar que tuviste una presentación de negocios en donde estás queriendo vender un software, no sé, algún consorcio, ¿verdad? Terminas tu presentación en el orden en el que te lo expliqué, utilizando el perfilamiento como base para presentar una oferta de valor específica y bla, bla, bla. Terminan la sesión y dicen, no, pues está padrísimo, Ángelo, pues bueno, ahí estamos en contacto, yo te aviso y si nos interesa, pues ahí te llamamos. No,
Y esto, créanme, pasa muy comúnmente y es uno de los errores que debemos evitar a toda costa. Terminando mi oferta, mi presentación, yo debo decirle a la persona cuáles son los siguientes pasos. Bien, una vez que te presenté esto, me gustaría conocer cuál es tu opinión o qué opinión te merece lo que te he dicho, y con base en eso podamos agendar ya sea una siguiente cita o el pago, a lo mejor en el mismo momento o en un día o dos, según sea el caso. Hay productos, servicios que requieren de más tiempo, a lo mejor que hay trámites o contratos que firmar, pues hay que ponerle fecha a esa firma y a esa entrega de documentos. Hay a lo mejor elementos de pago que no pueden ser ahí en efectivo en el momento, bueno, pues que se procese un pago con una fecha y un horario en específico a través de una referencia, bla, bla, bla. Pero sí es bien importante que definas siguientes acciones a tomar para que se concrete el cierre de la negociación. Insisto, hay casos en los que tú puedes cerrar en una sola interacción la venta, hay casos en los que tiene que pasar más tiempo, pero bueno, eso ya irá dependiendo de lo que tú te dediques y lo que estés vendiendo. Pero es muy importante esto, ¿ok? Ahora, sé que en el ambiente más personal o en el ambiente más social, pues no puedes ir con tu proyector y con tu laptop al bar y hacerle una presentación a la chava que te gustó y que te andas ligando de por qué si tú eres una buena opción para ella, me queda clarísimo. En estos casos, lo que sugiero, incluso no nada más en el ambiente social, a lo mejor en algún tipo de ambiente de negocios, a lo mejor un poquito más austero, por llamarlo de alguna manera, se dan ventas en un mismo momento, desde la conexión hasta el cierre de la venta, y pasaste por perfilamiento y presentación de tu oferta en la misma interacción. Bueno, pues en esos casos obviamente no te da tiempo de armar una presentación y hacerla personalizada y estos elementos que te dije, pero sí al menos debes tener una presentación en tu cabecita y debes tener la capacidad de improvisación para poder, en base o con base en lo que detectaste en el perfilamiento, hablar de beneficios específicos a sus necesidades, ¿ok? Si bien requiere de improvisación, tanto en el ambiente social como en el ambiente de negocios, que se da en una sola interacción, sí debes tener una guía ya previa, saber por dónde te debes ir, por supuesto llevar tu dossier de ventas para que utilices estos elementos visuales, estos datos duros que a lo mejor si no están en una presentación, sí están en un documento y te puedan ayudar, ¿ok? Esa es mi sugerencia. Ahora bien, ¿cómo puedo aterrizar esta práctica de presentación de oferta a través de un método? Bueno, existe un método como tal que se le llama el CVBR, que significa características, ventajas, beneficios y reflexivos. Y esta es la mejor manera de conectar tu perfilamiento con tu oferta y hacer presentaciones que enganchen y que enamoren a tus prospectos. Yo le llamo hacer presentaciones memorables, ¿ok? ¿En qué consiste este método del CVBR? Bueno, antes de adentrarme en él, me gustaría ir definiendo cada concepto. ¿Qué es una característica? Bueno, una característica es una cualidad o rasgo distintivo que describe a una persona, a un objeto, a un lugar o una situación como tal. Su única función es describir, ¿ok? Quiero mencionarlo porque cuando empezamos a hablar de nuestra oferta o a vender nuestro producto, cometemos el error de mencionar solamente características, pero déjame decirte algo, las características no venden en absoluto, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo de qué es una característica. Vamos a pensar que tengo un Ferrari que yo estoy vendiendo. Una característica del Ferrari podría ser que es rojo. Eso es una característica y ya. Otra característica podría ser que tiene cierto número de caballos de fuerza. Otra característica puede ser que tiene cierto número de plazas o asientos para la gente. X. Eso es una característica, ¿ok? Ahora, evitemos vender diciendo características. Insisto, las características no venden. La siguiente letra del acrónimo es ventaja. Una ventaja es una mejoría o una superioridad que presenta alguien o algo con respecto de otra similar o con la que se le esté contrastando. Y adicional son descripciones de mejorías que van de lo general a lo específico. Esto es bien importante entenderlo. Un ejemplo de una ventaja, hablando del mismo Ferrari, es la característica es que el coche es rojo. La ventaja es que es un color súper llamativo y que le va bien a todo tipo de persona, ¿ok? Es el color característico de Ferrari y un Ferrari debe ser rojo. Esa sería una ventaja, ¿verdad? Con respecto a otros colores, a lo mejor un, no sé, café o un rosa.
¿verdad? Van ad hoc con el tema deportivo. Después viene el beneficio. Aquí quiero aclarar mucho porque la gente regularmente suele confundir mucho una ventaja y un beneficio. Es común podernos llegar a confundir. No son lo mismo, son dos cosas completamente diferentes, pero que, digamos, se complementan. Como les expliqué, la ventaja es una mejoría o superioridad de algo a alguien con respecto a otra cosa. El beneficio, por su parte, es un bien dado o recibido, según sea el caso, que requiere de una acción positiva que va a generar esa satisfacción específica, insisto, la palabra específica, de una necesidad, deseo, miedo en concreto de la persona con la que estemos hablando, nuestro interlocutor. Y esta va de lo específico a lo general. Por ejemplo, siguiendo la línea del Ferrari, estamos hablando que la característica de un Ferrari es que es rojo, que la ventaja de que sea rojo es que es un color que le va bien a todo el mundo, que es el color insignia de la marca Ferrari y que además hace sentirte vibrante, con poder, con presencia. Y esa sería la ventaja. Si fijan, más de lo general, para todas las personas es útil que sea rojo por estas razones. Sin embargo, el beneficio es porque en tu caso particular, según lo que platiqué contigo y me dijiste, eso te va a ayudar. Y en el caso del Ferrari podríamos hablar de, y tú, Pedrito, como me dijiste, lo que estás buscando es llamar la atención de tu exnovia porque te dejó y ahora quieres que vea que traes un coche, pues el color rojo es el color perfecto para que la gente te voltee a ver, no solamente tu exnovia, sino otras chicas, por decir algo. Y por último viene la R de reflexivo, que únicamente nos permite calibrar la intención de compra o la percepción o interpretación del cliente hacia ese beneficio que le hemos mostrado. Y un reflexivo simplemente es preguntar, ¿qué te parece? Básicamente es eso, es medir la intención de compra. En el siguiente capítulo nos vamos a entrar mucho en este tema. Pero bueno, incluso yo te podría decir que en este medidor de intención de compra podrías todavía reforzarlo con un cierre amarre, que son frases afirmativas que se hacen en forma de pregunta. Por ejemplo, podría ser un verdad, podría ser un cierto, podría ser un correcto. Si se fija, son preguntas que, a diferencia de las preguntas abiertas o cerradas que les expliqué en el capítulo anterior, son preguntas orientadas a que contestes que sí a fuerza. O sea, no hay otra posible respuesta que un sí. Y todavía puedes reforzar más esta técnica o este cierre amarre con el efecto espejo de asentir con la cabeza. Y si tú haces eso y dices, ¿verdad? Y mueves la cabeza, lo que va a suceder inconscientemente con el cerebro es que va a imitar el movimiento, va a hacer esto. De seguro ustedes, si están viendo el video de manera bien atenta, están haciendo esto con la cabeza también al mismo tiempo que lo hago. Y probablemente si yo te pregunto en ese estado mental, ¿es correcto, verdad? Me vas a decir que sí. Entonces, como les he dicho, tanto el que una persona diga muchas veces no en una interacción puede jugarnos en contra y hacer que su respuesta final sea un no. También podemos inducir que diga muchas veces que sí durante toda la interacción y que la respuesta final sea un sí. Y este es un ejemplo de cómo podríamos lograr. ¿Ok? Me gustaría ahora ponerles un ejemplo utilizando el CVBR, pero además utilizando otra técnica que se llama la técnica del apilamiento, que básicamente es un guión o son frases que te permiten asegurarte que estás utilizando el CVBR, ¿ok? Estas frases, por ejemplo, cuando hablamos de características, la técnica del apilamiento nos dice, lo primero que debes mencionar es en espacio, la empresa que trabajes, contamos con, y la característica. Ese sería como armarías la presentación. Entonces, vamos a hablar ahorita en un ejemplo de una tienda de música. Entonces sería en Guitar Center contamos con, y puedes hablar instrumentos de la más alta calidad con certificación de autenticidad. Esa sería la característica. Son guitarras de alta calidad que cuentan con una certificación de autenticidad. ¿Okay? El siguiente paso, que es decir la ventaja, la técnica del apelamiento nos dice que debemos iniciar con la frase lo que significa que todos nuestros clientes, entonces lo que significa que todos nuestros clientes, y ahí metes la ventaja, estarán seguros que están adquiriendo productos que tienen una garantía que certifica, una, que el producto es original, y dos, que no le ha metido mano nadie, que no le ha sacado piezas y le ha metido piezas más chafas y demás. ¿Okay? Esa es una ventaja con respecto de otras tiendas de música que no tienen certificados de autenticidad.
El beneficio, ahora sí, estamos hablando, acuérdense, del caso particular de esa persona, y aquí puedes incluso hacer una retrospectiva hacia lo que platicaste en el perfilamiento, decirle, y en tu caso, José Luis, que me dijiste que hace un año compraste una guitarra Gibson en Mercado Libre y te enviaron una guitarra falsa y pagaste un precio como una original, pues ya no te vas a tener que preocupar con nosotros por eso, ¿verdad? Porque entregamos los certificados de garantía, y si en algún momento hay y se detecta que la guitarra que te venimos es falsa, tienes completa libertad de venirla a cambiar. Entonces, eso te transmite muchísima seguridad y es lo que estás buscando, ¿verdad? Y asientas con la cabeza. Si se fijan, son elementos simples que, si los vamos armando de manera ordenada, nos va a permitir hacer presentaciones de nuestra oferta de una manera bien poderosa, bien potente, memorable, que eso es lo más importante, que el cliente realmente sienta, wow, este servicio lo hicieron pensando en mí. Ese es el efecto que debemos conseguir con este capítulo 4 de oferta, que el cliente diga, esto lo hicieron pensando en mí, gracias, en dónde firmo, ya te quiero comprar, ¿ok? Y bueno, de una manera muy simple, eso los quería transmitir con el video de oferta. Ojo, un último tip que les quiero dar es, no cometan el error de empezar a hablar y hablar de beneficios y beneficios y beneficios y beneficios de tu empresa, y que sean cosas que a lo mejor al cliente ni siquiera le importan. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, bueno, si le digo los 20 beneficios, a lo mejor 3 le pegan y me compran. No, lo que va a pasar es que si tú saturas a su cerebro de información de cosas que no le importan, te va a dejar de prestar atención. Y lo único que va a pasar es que cuando ya menciones las cosas que realmente le importan o le van a solucionar su problema, él ya no va a estar atento ni siquiera interesado en lo que estás diciendo. Entonces, céntrate únicamente en mencionar aquellos beneficios que atiendan necesidades específicas que detectaste en el perfilamiento. Insisto, si no haces buenos perfilamientos, si no haces las preguntas correctas en el momento correcto y no dimensionas los beneficios correctos en el momento exacto, no vas a vender absolutamente nada. Y bien, con eso me despido. Espero que esta información les haya gustado. Seguimos en contacto. Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios, por todo el apoyo, y como siempre les deseo mucho éxito.